invito a que abran sus Biblias en Romanos 12. Romanos 12. Aunque dice en la promoción Romanos 12, 1 al 2, vamos a estar exponiendo del 3 al 8, aunque leeremos desde el versículo 1. Como ustedes saben, vamos a la parte práctica de Romanos. Por 11 capítulos fue teológica. Por 11 capítulos, Dios estuvo mostrándonos la grandeza de quién es Él. Ahora, de los capítulos 12 en adelante, nos va a mostrar qué debemos hacer a la luz de todo lo que Dios ha hecho. Así que, Romanos capítulo 12, versículo 1, estamos hablando de llamados a una entrega total. Esta es la parte 2. Y la palabra del Señor dice así, Romanos 12, 1 al 8. De la Biblia de las Américas dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debería pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en porción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y que hoy salgamos diferentes, Señor. Háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida cristiana es una contracultura. La vida cristiana es una contracultura. Y en el tiempo de Roma, aún se veía más marcado la realidad de que tiene que ser contracultura. Si nosotros analizamos hoy y vemos las diferentes charlas que hay en diferentes lugares, aún charlas de motivación es, tú eres lo más importante. Lo más importante eres tú. Tú primero, tú segundo, y si hay un tercero, ¿quién es ese importante? Tú también. Entonces, cuando se trata de iglesia, yo no soy el importante. Ni tú tampoco eres el importante. Dios es el importante y el cuerpo de Cristo es el importante. En una cultura egocentrista como Roma, Pablo va a empezar a enseñarle a ellos cómo debe vivir un creyente. Y por eso la semana pasada vimos que, miren esto, del versículo 13 en adelante, escuche bien, del versículo 13 en adelante, Pablo va a hablar de cómo debe ser nuestra entrega con otros en la iglesia. Escuche bien. Versículo 13 en adelante, Pablo nos va a hablar de cómo debe ser nuestra vida de entrega total con los hermanos en la iglesia. Pero sabiendo Pablo que eso es difícil en un contexto en Romano y también nosotros, Pablo nos habla de una mente transformada o la necesidad de una mente transformada, Romanos 12, 1 y 2, para poder entonces
tener a otros como prioridad en nuestra vida. No sé si me van siguiendo. Para que los demás sean prioridad en nuestra vida, nuestra mente tiene que ser transformada. Si vieron el versículo 1, si lo puedes poner en el versículo 1 y 2 de Romanos 12, dice que teniendo como base, se explicó la semana pasada, teniendo como base la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Recuerden, no sé si todas las religiones, no me atrevo a generalizar, pero la mayoría de las religiones, incluyendo la religión pagana de Roma, tenían que hacerse sacrificios de animales muertos. Se sacrificaban animales y se mataban animales. Y Pablo está contrastando. Y Pablo le está diciendo a los romanos, judíos o romanos o gentiles, ustedes están acostumbrados a que el culto de ustedes tiene que haber un sacrificio. Pero el culto de ustedes, el sacrificio es matar a un animal. Mi culto, que es racional, mi culto es diferente. No tienen que sacrificar ningún animal. ¿Por qué no tenemos que sacrificar animales? Porque ya Cristo fue sacrificado por nosotros. ¿Vieron esto? El sacrificio de nosotros también llevó una muerte. Pero esa muerte, hace más de 2000 años atrás, ese sacrificio fue puesto en nuestra cuenta y cuando Cristo resucitó, ahora nosotros podemos ser sacrificios vivos. Ya no tenemos que matar a nadie porque Cristo se sacrificó por nosotros. Entonces Pablo lo que está diciendo es, ahora romanos, gentiles, judíos y todos nosotros, ustedes son el sacrificio. Ustedes son el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que Pablo nos va a hablar de sacrificio. Pablo nos va a hablar de sacrificio. Ahora, el versículo 2 es importante aclarar ciertas cosas con el versículo 2. El versículo 2, si lo puedes poner, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es importante algo. En griego, esa palabra, si no transformaos, la palabra en griega es déjate transformar por el Espíritu. Porque tú no te puedes transformar a ti mismo. El Espíritu es el único que te puede transformar. Así que ese texto dice, siendo transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí me habla de una voluntad. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Todos. Y ese texto dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cierto? Y usted dice, yo quiero saber esa voluntad. Miren esto. Después de él decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nos va a hablar de los dones espirituales y el servicio a otros. Después de decirnos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nos va a hablar de los dones que cada uno tiene y cómo debe servirle a otros. Entonces, ¿de qué voluntad está hablando el versículo 2? ¿Qué voluntad Dios está revelando? La que a nosotros menos nos gusta. Porque cuando hablamos de voluntad, nosotros queremos que Dios nos revele qué voy a hacer, con quién voy a hacer, qué voy a comprar, qué no voy a comprar, qué voy a estudiar, a dónde vivo. Esa es la voluntad que tú y yo queremos que Dios nos revele. Pero cuando Pablo está hablando de esa voluntad, Pablo no está hablando de una voluntad de Dios específica para tu vida de qué hacer. Cuando Pablo está hablando de la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y después va a hablar de los dones espirituales, lo que Pablo quiere decirnos es, la voluntad de Dios para tu vida es que te entregues en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, sirviéndole a los demás con los dones que te he dado. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso Dios pasa
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pasa a hablar de la voluntad de Dios al servicio a otros por medio de los dones. O sea que si tú piensas que Romanos capítulo 12, versículo 2 te dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque generalmente no, de manera general la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sí es verdad. Pero el contexto que Pablo va a hablar es, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta es que Dios te dio unos dones espirituales para que tú te seas un sacrificio total a otros, no a ti mismo. Y los dones, hay una diferencia, yo quiero comenzar con esto, hay una diferencia entre los talentos y los dones espirituales. Hay una diferencia. Sencilla. Los talentos, tú naces con ellos. Los dones son un regalo de Dios con la salvación. Miren este contexto, aplicándolo a la Navidad hoy. Una de las cosas que puede frustrar a un padre es gastar mucho dinero comprando un regalo. Depende de lo que usted esté enseñando, de quién los trae. Usted se faja comprando un regalo salvajemente grande y caro para que al otro día, ¿qué pasa con ese regalo usualmente? Comienza a coger polvo. Y usted se molesta porque usted se fajó para comprar ese regalo, pero después de los 2 o 3 días se va la fiebre. ¿Y qué pasa? Y no se usa. Esto es importante, mis hermanos. La palabra dones es la palabra griega carisma. Regalo. Es un regalo. Así que cuando usted vea la palabra dones, no piense en la palabra dones, piense en regalo. Debí ponerlo en paréntesis, regalo. Así que hay diferencia entre los talentos y los regalos espirituales. Todo el mundo nace con talento, pero los regalos espirituales llegan por la conversión. Son diferentes. Tocar un instrumento musical es un talento que debe ser, dentro de un creyente, debe ser utilizado para la gloria de Dios. Estar en el ministerio de alabanza tiene que ver con el don de servicio. Tengo el talento de tocar y sirvo con el don de servicio dentro del ministerio de alabanza. Ahí son los dos unidos. ¿Qué sucede? Acompáñenme todos, por favor, a Efesios 4. Efesios 4, 7. Y yo quiero que, tengo que darles rápido, pero yo quiero que entendamos esto. La idea de hoy no es hacer una descripción de todos los dones espirituales que existen. La idea de hoy que Pablo nos presenta, el Espíritu Santo, es que reconozcamos que hay unos regalos de Dios para nuestra vida y que nosotros entendamos eso y salgamos de aquí diciendo, yo tengo que identificar cuáles son mis regalos y yo tengo que hacer algo con eso. Vamos a ver cuán caro costó esos regalos, cuán caro costaron. Quizá usted está en el proceso de comprar un PlayStation 5, 4, no sé si ya está en el 5, pero un PlayStation 5 ya está en el 5. Okay. Un PlayStation 5 debe costar como algunos $600 más o menos. 500 y pico. 500 más o menos. Un regalo caro. Si usted quiere comprar una máquina de ejercicio para que después coja polvo, estamos hablando de tender las toallas. A veces un tendedero muy caro para las toallas. Pero nosotros sacamos los regalos en base al costo. Si costó mucho, el regalo debe tener mucho valor. Vamos a ver lo que nos explica Pablo de los dones espirituales, de manera general. Capítulo 4, versículo 7 de Efesios, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por tanto dice,
cuando ascendió a lo alto, esto es importante, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio regalos a los hombres. Esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio o él regaló a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted ve el versículo 8 dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautiva una hueste de cautivos y dio regalos a los hombres. Ese versículo 8 está citando un salmo. Y para entender los regalos espirituales que Dios nos da, tenemos que entender ese salmo. Cuando un rey iba a la guerra y destruía al pueblo que iba a la guerra, una de las cosas que hacían los reyes era que cogía todo el oro y todas las cosas de ese lugar donde él destruyó y lo traía a Jerusalén. Cuando póngale el rey David, por ejemplo, que lo hizo muchas veces. El rey David llegaba a una guerra, destruía ese lugar, todo el oro y todo lo que esa persona poseía, se lo traía. Cuando él entraba a Jerusalén, él entraba en un caballo blanco, como el rey victorioso. Detrás de él todo el ejército, y detrás de todo el ejército, o en medio de todo el ejército, todo el oro y todo lo que él trajo de allá, sean animales, sean todo, al menos que Dios en algunos momentos le decía, no traigas nada. Pero si Dios no lo decía, ellos traían todo. El rey victorioso llegaba a Jerusalén, se sentaba en el trono y todas las posesiones que traía de ese lugar donde destruyó, ¿sabe qué hacía con las posesiones? Las repartía al pueblo. Él se sentaba en un trono y parte de esas posesiones las repartía al pueblo. ¿Qué le dio el derecho a repartir esos regalos al pueblo? Que él fue el rey que venció. Pablo utiliza en Efesios la analogía de ese rey vencedor del Antiguo Testamento y lo apunta a Cristo. Entonces Pablo dice, el que llevó cautiva la cautividad y dio regalos a los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo lo que nos está diciendo es que ya no es David el que fue a conquistar una ciudad. Fue Cristo que dice que descendió a conquistar. Cristo murió en la cruz del Calvario, todos lo sabemos, y venció el tercer día. Entonces Pablo lo que está diciendo es que Cristo, el Cristo vencedor, llegó al cielo, se sentó en su trono y repartió y le dio el derecho de repartir regalos a sus hijos. Así que los dones espirituales, los regalos espirituales que tú y yo tenemos, fueron comprados en la cruz del Calvario. Los dones que tú y yo tenemos, si tú eres creyente, lo vas a ver más adelante, si tú eres creyente, tú tienes dones espirituales, si eres creyente, que el costo de que tú recibieras ese regalo no fueron $500 ni $25,000 de un carro, sino que Dios mismo se murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que hoy tú pudieras tener esos regalos. Así que si usted se molesta cuando usted compra algo caro y no se usa, los regalos que usted tiene le costaron a Cristo su sangre y su muerte. ¿Qué usted cree de eso? Está duro. Porque dice la Biblia que nosotros fuimos comprados no por
por oro ni plata que desmerece, sino por la preciosa sangre, dice Pedro, por la preciosa sangre de Cristo. Así que de manera general, cuando Pablo va a hablar de los dones, yo quería presentar esto, porque es importante que nosotros entendamos que Dios, por medio de su sangre y su muerte, nos dio los regalos espirituales a nosotros. Segundo, de manera general, los dones son regalos de Dios para todos los creyentes. Mira lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 7. Cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Me gusta como la Nueva Traducción Viviente lo pone. Cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Para que nos ayudemos mutuamente. Así que la meta es que nosotros podamos entender que no tan solo Él quiere que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a Él, sino que la razón por la cual debemos presentarnos en sacrificio santo y agradable a Dios, a Él, es para que nuestra mente sea transformada por Él y que nosotros dejemos de pensar en nosotros y comencemos a pensar en otros. Esa es la idea de Romanos 12. Y va a hablar ahora de los dones espirituales, después va a hablar del amor que debemos tenernos los unos a los otros. Y quizás ese es más difícil, el amor los unos a los otros. Pero servirnos los unos a los otros es una muestra de amor. Así que primero, antes de Pablo entrar a los dones de manera directa, el Espíritu Santo lo sabe todo y nos da una enseñanza. Es que para nosotros poder entregarnos totalmente al servicio de otros, tenemos que ser humildes. No es que debemos. Usted sabe que cuando yo estoy escribiendo en Word y pongo la palabra tenemos, Word me la corrige para debemos. No sé si a usted le pasa igual. Y yo tengo que darle, no, es tenemos. Cuando Dios manda algo, nosotros no debemos obedecerle. ¿Nosotros qué? Tenemos que obedecerle. Así que, si usted dice, ok, yo tengo que servir a otro. Ese es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya no es un animal, sino que Cristo se sacrificó en la cruz, resucitó, está vivo, me dio vida, ahora yo puedo servir a otros. Ahora usted puede decir, ok, comienza a servir a otros. No, espérate, no, aguanta. Antes de servir a otros, hay una verdad principal. Versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debería pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Así que Pablo dice, espérese, en virtud de la gracia, Pablo está diciendo, en la virtud de la gracia que Dios me ha dado a mí como apóstol, yo quiero que ustedes sepan algo. Le digo a cada uno, no piense más alto de sí mismo que lo que debería pensar. ¿A quién Pablo le está escribiendo eso? A los romanos. ¿Usted cree que los romanos se creían poca cosa o mucha cosa? Mucha cosa. Mucha cosa. Yo le estaba explicando a Maylí de camino para acá que ser ciudadano romano era algo que todo el mundo quería alcanzar, el que no era de nacimiento. Usted sabe que Cristo murió en la cruz porque no era romano. Una de las razones. Porque era prohibido para un romano que lo mataran en la cruz. Una crucifixión imposible para un romano. Ustedes recuerdan en Hechos cuando Pablo le estaban dando latigazos y dándole latigazos. Y de momento Pablo dice, y ustedes van a tratar así a un ciudadano romano. Y cuando Pablo dice, ustedes van a tratar así a un ciudadano romano, ellos dicen, espérate, ¿qué hicimos? Porque a un ciudadano romano no se podía dar latigazo. ¿No has escuchado esa expresión? Todos los caminos conducen a Roma.
En Roma hay un sitio que es el kilómetro cero. En Roma hay un sitio que es el kilómetro cero, que todos los demás kilómetros para ellos, en aquel tiempo, comenzaban de ahí. Kilómetro cero. Así de orgullosos eran ellos. Y Pablo, que está diciendo, ahora somos uno en Cristo, ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay judíos, ya no hay gentil, ahora todos somos uno en Cristo. Pablo está diciendo, ahora quiero que se sirvan los unos a los otros, quiero que el romano que tiene esclavos le sirva a sus esclavos. ¿Qué usted cree de eso? Ese amo que siempre ha maltratado a sus esclavos, que podía tener hasta relaciones íntimas con los esclavos porque él era su dueño, Pablo le va a decir ahora tienen que servirse los unos a los otros. ¿Ves por qué necesitamos una mente transformada? ¿Ves por qué ellos necesitaban una mente transformada? Porque la contracultura que Pablo le está dando a ellos es demasiado grande. Y ahora Pablo le está diciendo a ellos, tu amo romano que tiene un esclavo judío o tiene un esclavo de otra nacionalidad, pero es cristiano, yo quiero que tú, aunque seas su amo, le sirvas. Que tú seas su esclavo, aunque él sea tu esclavo. ¿Fácil o no fácil? Por eso antes de Pablo hablar del servicio dice, ninguno de ustedes piense más alto, tenga más alto concepto que debería tener. Piense cada uno con justo juicio. En otras palabras, Pablo está diciendo, nadie está por encima de nadie. En la iglesia no hay nadie más importante que nadie. Y así es. Así es. Pablo está diciendo, a la hora de servir, no te creas que tú eres más importante. Todos somos iguales. Y Pablo está diciendo, en virtud de la gracia que me ha sido dada. En virtud de la gracia que me ha sido dada, Pablo está diciendo que cada uno de vosotros no piense más alto concepto que el que debería tener, sino que piense con buen juicio. Pablo está diciendo, yo he sido llamado, yo he recibido una gracia para trabajar con ustedes. Cuando Pablo, una pregunta, el día que Dios convirtió a Pablo, ¿también lo comisionó? ¿Le mostró su llamado a Pablo? El día que Dios lo convirtió, en Hechos 9, ¿le dio también el ministerio que tenía que hacer? ¿Qué ustedes creen? Analicen bien. El día que Dios convirtió a Pablo, esto es una clase, ya se convirtió en una clase, pero el día que Dios convirtió a Pablo en Hechos 9, no le dijo, ¿qué haces persiguiendo a mi pueblo? Y después cuando fue el otro allá en la calle derecha, imagínate, ¿cómo se llama la calle? La derecha. Dice, mira, Dios te va a hacer apóstol de los gentiles. El día que Dios transformó a Pablo, ese día también Dios le dijo a Pablo cuál era su ministerio. Ahora va a salir una pregunta a las pantallas y es esta. Pablo, junto con la salvación, tuvo un llamado. ¿Creen que eso es solo a Pablo o que todos los creyentes pasan exactamente lo mismo? ¿Qué opina, mi hermano? No importa usted no lo esté cumpliendo o no. ¿Usted cree que cuando Dios llamó a Pablo y lo comisionó y le dio un ministerio, es solamente a Pablo? ¿O todo creyente cuando Dios lo transforma también le da un ministerio para hacer? Todo creyente. Pero nosotros separamos. Ahora analicemos cuánto estamos viviendo para nosotros versus cuánto estamos viviendo para el Señor. La semana pasada hablamos de sacrificio vivo, ¿verdad? Vamos a analizar nuestro sacrificio vivo.
es, Dios me salvó hace X cantidad de años, hace 10 años, 15 años, 2 años, el que sea. Ese mismo día que Dios te salvó, ya lo vimos, te dio regalos espirituales. Y conforme a esos regalos espirituales, tú tienes ministerios para trabajar. El día que Dios te transformó. Pero ¿sabe? Analiza cuántas veces tú piensas en los regalos espirituales que Dios te dio. Y cuántas veces tú pones en servicio esos regalos espirituales. ¿Tú sabes lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros no servimos al Señor? Nosotros estamos escupiendo la sangre de Cristo. Nosotros estamos diciéndole a Cristo, no me importa que tú hayas muerto, no me interesa, yo voy a vivir para mí y te voy a buscar cuando tenga problemas. Te voy a buscar cuando tenga problemas, cuando tenga necesidades, como se aprendió en la clase ahorita. Te voy a dar gracias cuando me acuerde, cuando recuerde te doy gracias. Y el servicio a ti, solamente tengo media hora a la semana. Tengo media hora a la semana. ¿Por qué? Es que tengo muchos compromisos. Tengo muchos compromisos. Entonces, Pablo está enseñando aquí que toda persona que tiene un don espiritual, toda persona salva tiene un don espiritual, al menos uno. Tiene muchos talentos, es posible, aunque usted diga, yo no creo que no tengo ningún talento. Debe tener alguno por ahí escondido. Es más, puede ser que no tenga ningún talento. Y si es creyente, tiene regalos espirituales de Dios. ¿Sabe qué dice el versículo 4 y 5? Dice, pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Así que todos en la iglesia nos hace falta uno al otro. Todos. No hay chance. No va a salir puede salir las pantallas, pero es importante que usted analice esto, anótelo para que lo estudie en su casa. Primera de Corintios, vamos a buscarlo. Primera de Corintios, o saldrá las pantallas de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 12:2. Mire lo que dice de la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, y algunos que son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Aquí lo que Pablo está diciendo es, todos nos necesitamos a todos. Todos nos necesitamos a todos. Aunque hay unas personas que quizás están o tocando en el ministerio, o dirigiendo el culto, o predicando, y quizás somos las personas más visibles, no somos las más importantes. No somos las más importantes. En el cuerpo de Cristo todos somos importantes. Porque si yo predico, el pastor Rafael Omar Fornés Sánchez dirige, y los muchachos tocan, y viene una visita, y la iglesia no le muestra amor y cariño y lo saluda, ¿qué usted cree? Hace falta solamente, no tan solo el que predica, el que dirige, el que toca. Esa persona que viene de visita por primera vez, se va a sentir amada porque escuchó una predicación, porque escuchó unas alabanzas y porque tocaron. ¿Cómo se va a sentir amada esa persona? Cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo dice,
el rol del junior es predicar, el rol de Rafa es dirigir, el rol de los muchachos es tocar. Mi rol dentro del cuerpo es que si llega alguien nuevo, yo me le voy a presentar yo. Y lo voy a saludar yo. Y voy a comunicarme yo. Cuando entendemos eso, sabemos que nos necesitamos el uno a los otros. Usted necesita que alguien predique. Y nosotros necesitamos que usted se relacione con el que llega nuevo. Todos somos importantes. No tan solo con el que llega nuevo, con todos. Así que segundo, para una entrega total, tenemos que entender que todos tenemos dones. Todos. Todos. Mire el versículo 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en porción de la fe. El 7 dice, y si el de servicio en servir, o el que enseña, el que enseña. Así que déjame el de profecía, déjame el versículo 6, el de profecía. Aunque yo no voy a hacer una descripción de todos los dones, por lo menos yo quiero aclarar el de profecía. Porque ese es el que más se usa. Yo estaba en una iglesia, cuando la iglesia que me envió para acá, que ahora es Logo, Ram. Una vez había una joven bien atribulada y se le acerca a un amigo de la iglesia que es otro joven. Entonces, ese otro joven va donde mí y me dice, oye, hay un señor mayor, la muchacha tenía como 22 años para aquel tiempo, o 20 años. Hay un señor mayor que en el culto le dijo que Dios le dijo que se casara con él, que esa era a ser su esposa. Yo no sé si Maylí se acuerda de eso. Y el hombre tenía como 40 años. Ella tenía como 22, 23 años. Y él fue a donde mí y me dijo, ese señor le dijo eso. ¿Usted sabe lo que es eso? 40 años a una muchacha de 22. Dios me dijo que me casara contigo. Ella está llegando nueva a la iglesia. Yo le dije, dime quién es ese sinvergüenza, que voy a hablar con él. Porque obligatoriamente tiene que ser visita porque nosotros no creemos en eso. Entonces, muchas personas, mis hermanos, miren, esto es de la profecía. Eso es un relajo tan grande. Usted sabe, en el Nuevo Testamento, en todos los 27 libros, excepto Apocalipsis, que es profético, solamente Agabo profetizó algo. Uno. Y lo que profetizó fue que Pablo iba a morir. Fue lo que profetizó. No recuerdo si hay otro. Perdóneme si hay algún otro. Pero el que más recuerdo es Agabo. Y le dijo, Pablo, tú vas a morir. Las profecías de ahora no son esas. Miren lo que dice un escritor que creo que es una buena definición de profecía. Miren lo que dice. Hablando de profecía, dice, esto no está relacionado con la profecía del Antiguo Testamento como mensaje de revelación inspirado de Dios. Si puedes poner la cita. En el Nuevo Testamento, profecía es el acto de proclamar la verdad de Dios. El enfoque no está puesto en el nuevo contenido, sino en explicar el mensaje del Evangelio y cómo se aplica al día de hoy. Eso es profecía. Ya entré. Aún cuando habla de lenguas, que hay por ahí mucha gente hablando lenguas. Si usted estudia las lenguas en el Nuevo Testamento, las lenguas en el Antiguo Testamento era un lenguaje conocido que Dios utilizaba. Cuando el pueblo judío escuchaba hablar en otras lenguas, que dice Isaías, en otras lenguas es que otra gente hablando otro idioma, sabían que le iba a llegar que le había llegado juicio. Las lenguas siempre fue señal de juicio. En Hechos capítulo 2 dice que cada uno le escucharon hablar en su propia lengua la que habían nacido. ¿Y sabes qué le escucharon hablar? Las maravillas de Dios. Lo que Dios había hecho. Así que aún la profecía hoy y las lenguas son lenguaje entendido, es un idioma, la palabra lengua es glosalia, que significa idioma conocido, esa es la palabra lengua. La palabra lengua que se utiliza en Hechos 2
es idioma, es glosaria, idioma, lenguaje, idioma conocido. O sea que toda esta gente que comienza, Dios me dijo, usted no le haga caso a eso. No le haga caso a eso. No haga la señal así como, ¿verdad? Como si fuera una película. Pero no le haga caso. Porque Pedro dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Esa es la más segura. Así que después de eso aclarado, miren todos los dones que aparecen en la Biblia. Va a ser una imagen con todos los dones. Bueno, el versículo 7 dice, y el de servicio en servir, y el que enseñe, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Pero mire, si puedes poner la imagen. Si usted quiere saber los dones espirituales, no sé si se ven hasta allá. Depende de cuántos ojos usted tenga. Si usted quiere saber el tema de los dones espirituales, Romanos 12, 1 Corintios 12, está fácil. Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Aunque hay algunos que utilizan primera de Pedro, pero con esa ya tiene suficiente. Usted dice, ¿y yo tendré algún don espiritual? Si usted es creyente, usted tiene regalos espirituales. ¿Y cuántos son? Mire ahí. Hay algunos, obviamente, hay algunos como el de hacer milagro, que yo estoy seguro que no lo tiene. Ese no tiene ni que orar por ello. Porque yo le aseguro que nadie que no tiene el don de hacer milagro. Porque si usted tiene el don de hacer milagro, yo le aconsejo que vaya a un hospital y que comience a sanar a la gente. ¿Sabes que una vez me pasó también? Que allá cuando me enviaron allá, nosotros había un tiempo de oración después de la predicación. Las personas pasaban a pedir oración. Pero una vez pasó una persona con dolor de espalda. Y yo oré por él. Y Dios lo sanó. O por lo menos le quitó el dolor en ese momento. Entonces nos parábamos diferentes personas. ¿Y qué pasó? El otro domingo, él iba a pedir oración. Y aunque yo estaba acá al lado y él estaba allá al lado, ¿a dónde él fue? A mí. Porque el domingo pasado yo oré por él y se le fue el dolor. ¿Y sabes qué pasó ese domingo? Yo oré por él y el dolor no se le fue. Porque el único que puede hacer milagro es él. Y me puede usar a mí, te puede usar a ti, puede usar a quien él quiera. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido, recuerdo la experiencia de Luis Aneudi y de Carlitos Ruiz, que Luis orando por alguien, por Carlito creo que fue, se sanó el día al lado y todas estas cosas. Porque Dios puede usar a cualquiera. Así que hay unos dones que son de Dios. ¿En qué sentido? Que Él los usa cuando Él quiera. Pero la meta no es, si yo me pongo aquí a definir cada don, cada regalo, no nos da el tiempo. Así que la meta es que usted pueda decir, hay algo. Y déjeme un poquito para atrás. Pablo dice en el versículo 3, que todos los creyentes deben no tener un alto concepto de sí mismos, sino pensar con justo juicio. Y hay personas que creen que es humilde decir que yo no tengo ningún don. Hay personas que creen que son humildes. No. ¿Sabe qué es eso? Irresponsable. No es humilde. Es irresponsable. Porque Pablo dice que todos los creyentes tienen ¿qué? Tienen dones. Y hay gente que se hace el más orgulloso porque tiene esos dones. Y hay gente que se quiere tirar por el piso de que no tiene ninguno. Pablo dice, está mal el que está orgulloso por sus dones y el que te está tirando por el piso de que no tiene, también está mal. Cada uno piense con justo ¿qué? Juicio, debe estar en el medio. Ahora, cuando yo dije irresponsable, usted dice, diantre. ¿Cuántos irresponsables habemos aquí? Habemos. Vamos a ver eso. Y por último, 3. Tenemos que ser responsables. Una entrega total en servicio a otros, tenemos que ser responsables.
Mire el versículo 6 al 8. Y usted me dice si va a salir una palabra marcada. Por ahí, por favor, el versículo 6 al 8. Dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué dice? Úsenlos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. ¿Sabes cuál es la palabra exhortar? La palabra griega para exhortar es una persona que se pone al lado de otra. Eso es exhortar. Exhortar es cuando, usualmente ese don es cuando hay alguien enfermo, cuando hay algo con diferentes situaciones. Y hay personas que Dios le dio una gracia, un regalo especial donde pueden caminar con otra persona en ánimo. Y se pueden parar al lado de otra persona. Si usted no tiene el don de exhortación, no dé ánimo a nadie, por favor. No dé ánimo. Porque lo menos que va a salir la persona es animada. Si usted quiere ir, vaya. Pero llévese a alguien que tenga el don de exhortación. Así que dice, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Miren cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer el bien, para hacer bien determinadas cosas. Para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, de predicar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Dios te haya concedido. O sea que si Dios te dio la capacidad de predicar, ser responsable orando, ser responsable estudiando para que prediques. Versículo 7. Si tu don es servir a otros, ¿qué dice? Sírvelos bien. Si tu don es servicio, sí, mi don es servicio, ¿y a quién tú sirves? A nadie. Si tu don es servicio, sírvelos bien. Si eres maestro, ¿qué tienes que hacer? Enseña bien. Versículo 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Mira lo que dice, si tu don es animar a otros, anímalo, si ese es tu don. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. No comiences con, igual que el servicio, si el don tuyo es servir, sirve. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Pecadores como somos nosotros. Que cuando venimos a servir y nadie más está, comenzamos a quejarnos de todos los demás. Chacho, pero tal persona no vino. Dale para atrás otra vez el 7, por favor. ¿Qué dice? Si tu don es servir a otro, ¿qué dice? Sírvelo bien, sirve. Si nadie más viene, pues nadie más vino, sirve tú. Si Dios te llamó a ti, sirve tú. Yo le decía a alguien, miren, y esto es importante. Si hoy yo estoy aquí predicando y pastoreando a la iglesia junto con otros hermanos y el pastor Rafael Omar Fornes Sánchez, no es porque él y yo y los líderes que nos ayudan son mejores. Es que Dios ha puesto en nuestro corazón el querer como el hacer. Hay veces que hay personas que me dicen, si usted ve, Dios dice, la mies es mucha y pocos los obreros, quéjate de toda la gente que no está haciendo nada. Envíale mensaje, mire, yo lucho con eso. Envíale mensaje a todos los que no vinieron, los desgraciados que no vinieron. Envíale mensajito. Y empezamos bien hipócritas. Dios te bendiga. Qué hipocresía. Dios te bendiga mucho. Mi hermano. ¿Qué debe pasar en nosotros? Debemos darle, Señor, gracias porque a mí me pusiste el querer como el hacer. Ponle ese querer a otros. Porque tú fuiste que me lo pusiste a mí. No fui yo. No fui yo, fuiste tú. Por eso el Señor dice, la mies es mucha, pocos los obreros. Ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
nosotros y yo me quejo en vez de rogar. Entonces, dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Versículo 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, yo le decía a Maylí, que ese es algo que yo tengo que trabajar. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Sé responsable, Dios me dice a mí. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hazlo con gusto. Así que mis hermanos, debemos tener una mente transformada para poder servir a otros. Versículo 1 y 2. Si tú piensas, ¿por qué yo no le sirvo a otros? Es porque te falta el primer paso, una mente transformada para que puedas vivir en santidad con Dios. Segundo, vimos que todos tenemos un don, al menos un regalo de Dios. Y el tercer lugar es que vimos que tenemos que ser responsables. Ahora, a mí me pasó algo hace muchos años en esta iglesia, muchos años, y es que yo di una predicación de los dones espirituales. Y una persona que terminó yéndose, me dijo, después que yo prediqué, me dijo, pastor, ya yo sé. Yo quiero servir en la iglesia. Porque usted habló de los dones espirituales y yo quiero ser responsable. Yo le dije, eso está tremendo. Pero primero hay que arreglar porque tú estás conviviendo. Primero hay que arreglar esa parte. Y no quiero que salgamos igual. Ya Dios me llamó a servir. Pues ya yo tengo que servir. No. El primer paso no es servir. Mire esto, mis hermanos. ¿Cuáles son los pasos para servir? ¿Cuáles son los pasos para servir? Primero, una pregunta. ¿Cómo está mi vida de obediencia? ¿Cómo está mi vida de obediencia? ¿Qué dice el versículo 1 y 2 que no se puede desconectar de los dones espirituales? Por cuanto teniendo la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios, que es el verdadero culto racional. El verdadero culto racional no es venir aquí los domingos, es presentarme a Dios como un sacrificio vivo, santo, no perfecto, pero luchando con la santidad, y agradable a Dios. Hay un pastor que decía, Xavier Crespo decía, Dios no usa vasijas perfectas, pero sí las usa limpias. ¿Qué dice la Biblia? Que el que enseña tiene que tener un estándar porque al final modela a otros. Entonces, nuestra carne nos va a tentar con algo. Nuestra carne nos va a tentar con algo. Uno de mis predicadores favoritos se llama Steve Lawson. De mis predicadores favoritos. Alistair Beck, que es otro de mis predicadores favoritos, una vez dio un mal consejo. Dio un mal consejo, desde mi punto de vista bíblico lo dio mal. Y todo el mundo lo atacó. Y uno de los que más feroces lo atacó, corrigiéndolo, fue Steve Lawson. ¿Y sabe qué hace? Y él predicaba en muchos lugares. Ustedes saben que hace 3 meses salió a relucir que Steve Lawson tenía una relación con otra mujer por 5 años. Y durante esos 5 años él estuvo predicando, enseñando, yendo a conferencias, dando consejos, cuestionando la fidelidad de otros. Y llevaba 5 años, él teniendo 60 y pico de años con una muchacha de 28. ¿Y sabe por qué confesó? Porque el papá de ella se dio cuenta.
¿Y sabes cuál es? ¿Sabes qué es lo que va a decirte Satanás ahora? Desde afuera, pues Satanás no puede hablarte a tu mente, pero Satanás con tu carne, ¿sabes qué te va a decir? Vive como tú quieras, no tienes que arreglar cosas en tu vida porque lo que Dios quiere es que tú sirvas. Lo que Dios quiere es que tú sirvas. No tienes que arreglar nada. No tienes que cambiar nada, no tienes que cambiar esto en tu matrimonio, no tienes que cambiarlo. No, ¿para qué lo vas a cambiar? Si lo que Dios quiere es que tú sirvas. No, mis hermanos, no. No. Porque el servicio primero es un acto de adoración ¿con quién? Presentar vuestro cuerpo de sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? A Dios, que es el verdadero culto racional. El servicio primero es con Dios y después con su pueblo. Entonces, yo sé que podemos salir de aquí emocionados. Voy a servir. Y yo sé que hay personas que me han dicho y nos han dicho a Jafo y a mí, pero es que ustedes me tienen las alas cortadas. Es que si no vemos que luchas por tu santidad, no puedes servir. No puedes. Porque no puedes ser ejemplo a los demás. Por ejemplo, un hombre que tenga problemas gobernando bien su casa y que no gobierne su casa. ¿Qué pasa si ese hombre comienza a discipular a otros? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes qué dice una mujer? De una mujer dice, literalmente, Tito, capítulo 2, creo que es Tito capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2 dice, que las ancianas le enseñen a las mujeres, a las más jóvenes, a amar a sus maridos, a sujetarse a sus maridos, a amar a sus hijos y varias cosas más. Yo puedo estar en una predicación así y decir, lo que tengo que hacer es servir. No. El servicio no quita todo lo que Dios dice. Yo tengo el don de ser maestro, me voy a poner a enseñar. ¿Usted sabe qué dice la Biblia de los maestros? No se hagan maestros muchos de vosotros porque recibirán mayor condenación. Eso dice de los maestros. Así que la meta no es que usted salga a servir, la meta es que, yo tengo que ser responsable y servir. Esa es la meta. Yo tengo que ser responsable y servir. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo está mi vida de obediencia? ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi vida en el matrimonio? ¿Un matrimonio perfecto? No, imagínense. Nadie pudiera. Un matrimonio que batalla y que tiene sus victorias contra el pecado. Amén. Otra pregunta que me tengo que hacer. Si ya esa, que es la primera, estoy bregando con eso. La segunda, ¿cuáles son los dones que Dios me dio? Mira lo que dice. Si pudieran poner el versículo 1 otra vez. O el versículo 2, el versículo Romanos 2 otra vez. Bueno, el 1 y el 2. Perdona, que estoy volviendo loco allá a Daine y a Steven. Oye, me sorprendiste ahí. Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntate a Dios así, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Para poder saber cuáles son los dones, que es la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Renovar qué? Dejarte renovar por el Espíritu Santo tu mente para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios. No sé si me expliqué bien. Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, dones espirituales, cuáles son los regalos que Dios me dio, cómo los puedo poner en servicio. No puedo identificarlos en mi vida
al menos que el Espíritu Santo siga transformando mi mente y así voy a poder saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No sé si me... Ok. Gracias por lo que... Así que si usted dice, oye, yo no sé qué, una mente transformada. Una mente enfocada en servir a Dios y a los demás. Pero por eso es que este mundo, tenemos que ser una mente transformada de este mundo. Porque tú sabes qué te va a decir este mundo. Más sencillo, mis hermanos, analicen su vida esta última semana. Hoy es domingo, empieza el día 1. Analice del domingo pasado al sábado. ¿Cuántas veces usted sirvió a los demás? Eso le va a decir dónde está el centro de su alma. Entonces, necesitamos una contracultura. Así que eso es lo que necesitamos. Y último, la última pregunta, ¿cómo utilizo los dones que Dios me ha regalado? Mis hermanos, miren, y termino con esto, y perdonen que me pasé un poco. Recuerden cómo usted llegó de destruido, algunos de ustedes, a la iglesia. Y cómo necesitaron un cuerpo que les ayudara. Algunos no vienen destruidos, pero muchos sí. Y Dios, cuando resucitó de los muertos, se sentó en el trono y te hizo unos regalos, al menos uno, para que tú ayudes a otro. Al menos tú tienes uno, tú tienes uno que Dios quiere que no lo uses para ti, sino que lo uses para los demás. Al menos uno. Y ese uno hace falta en la iglesia. Porque si una pieza del rompecabezas no está, ¿qué pasa con el rompecabezas? No sirve. Ahora, seamos responsables en nuestra adoración a Dios, en nuestra vida en santidad, porque ese es el verdadero culto. Porque mucha gente le dirá aquel día, Señor, Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre, le servimos a mucha gente en tu nombre. ¿Y qué dijo Dios? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y es bien triste que usted se dedique a servir al Señor y que cuando Él regrese, usted piense que se va a ir con Él y termine en el infierno. Por eso la meta primaria no es servir a Dios, a los hombres, es servir a Dios. Y después del servicio a Dios, servir a los hombres. Dios va a salvar gente este año. Dios va a salvar gente. Y esa gente que llegue necesita una iglesia que pelee por la santidad, que luche por la santidad y que lo ame y le sirva sacrificialmente. Eso es lo que Cristo quiere. Y lo podemos hacer porque resucitó de los muertos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la bendición que nos has dado y los dones que nos has dado. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a seguir batallando contra el pecado. Señor, si hay personas aquí que están en esa etapa de luchar contra el pecado, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des tu espíritu, le sigas dando de tu Espíritu Santo para que puedan pelear la buena batalla de la fe. Y yo creo que todos nosotros estamos ahí. Ayúdanos a seguir batallando con el pecado porque al final el servicio primero es a ti. Señor, aquí quizás hay personas que ya siguen luchando con el pecado, pero que están en el proceso de identificar cuáles son sus regalos. Padre, ayúdanos, haciendo la analogía, ayúdanos, como cuando éramos niños y nos regalaban algo que estaba envuelto.
E íbamos corriendo a abrir esa envoltura para tener la sorpresa de que nos habían regalado, Señor. Padre, que nosotros podamos ser así, que nosotros estemos deseosos de saber qué tú nos regalaste. Padre, ayúdanos a identificar eso. Y después que lo identifiquemos, ayúdanos a ser responsables. Padre, que los pastores de esta iglesia seamos responsables con lo que tú nos has dado. Que los diáconos sean responsables con lo que tú les has dado. Que los líderes de jóvenes sean responsables con lo que tú les has dado, Señor. Padre, que seamos responsables. Señor, pero para eso, para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, necesitamos que envíen más obreros a la mies. Padre, levanta hombres y mujeres de esta congregación que pongan las manos en el arado y que no miren hacia atrás. Padre, envías obreros a tu mies. Y que hoy sea una predicación, una exposición de tu palabra, donde nos vayamos de este lugar inquietados, porque hay unos regalos que tú nos has dado, que fueron comprados por tu sangre, por la cruz, y que tú quieres que los usemos para adorarte a ti y servir a tu pueblo. Que salgamos de aquí, Señor, retados, porque hay algo más que tú nos estás pidiendo que hacer. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.